Caíste, levántate, dice la palabra del Señor. Hoy, mi querido hermano, quiero compartir una palabra tan hermosa para tu vida. Tú que estás buscando al Señor de corazón, tú que estás buscando al Señor, y tal vez pueda ser que estés encontrando dificultades para, para buscar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y puede ser que tú hayas fallado y tú te sientas un poco incómodo y puedas pensar que esta carrera es bastante dura. Yo te traigo un mensaje que te ayudará a que te sigas fortaleciendo en este caminar en el Señor. Si tú has dejado de congregarte, si tú te has sentido que tu fe ha menguado, esta palabra es para ti. Déjame compartir una palabra que está en Proverbios 24, capítulo 16, en el que dice la palabra del Señor: porque 7 veces cae el justo, dice la palabra, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, dice la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte, tú que encontraste al Señor, tú que has sido sellado con su Santo Espíritu de Dios, tú que mora el Espíritu Santo en ti. Quiero darte este mensaje para que afirme tu fe, para que afirme ese deseo de seguir buscando al Señor de corazón. Dice la palabra del Señor en el verso, siempre en el capítulo 24, verso 13, dice: come, hijo mío, dice la palabra, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma, dice, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Dice la palabra en esta traducción, dice, quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Dice, si la encuentras, tendrás buen fruto y tus deseos serán cumplidos. Esa es la intención de mi corazón al grabar este mensaje, que sé que será de bendición para muchas familias, muchas personas por medio de esta plataforma. Y por eso es que te pido que las compartas, para que la palabra del Señor siga corriendo con poder, para que la palabra del Señor no se detenga. Y todos estos esfuerzos de dar estos estudios sean para que la palabra del Señor siga corriendo y nosotros solo somos siervos que obedecemos al Señor, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, que Cristo Jesús viene pronto y no tiene que haber ignorancia de la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice: ojalá que encuentres esa sabiduría, en esa dulzura de la palabra del Señor, y tú encuentres ese conocimiento de la palabra del Señor, para que tus deseos sean cumplidos, para que Dios cumpla ese propósito en tu vida, que tú no te quedes a mediado, que tú no te quedes a media carrera. Dice Pablo que no tenemos que perder la mirada hacia la meta, que es Cristo Jesús, y no que el enemigo no nos saque en este caminar. Por eso es que nuestro consejo es de que busques al Señor en oración,
que busques al Señor en la lectura de la palabra, que busques tener esa relación con el Señor. Así que dice la palabra del Señor: no tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive, dice en la traducción al lenguaje actual. Dicen en esta traducción de Reina Valera, dice: oh impío, no eches la tienda del justo, no aceches la tienda del justo, no saques la cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Dice: no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse, dice la palabra del Señor. Esto quiero que tú entiendas qué es lo que te está diciendo la palabra del Señor, porque estos versos son bastante mal usados. Son bastante, el enemigo trata de tergiversar la palabra del Señor. Y a veces, cuando un cristiano cae, cuando un cristiano falla al Señor, es acusado, es señalado, en vez de orar por esa vida. Anda de lengua en lengua, y aún hasta en la casa del Señor donde nos congregamos. Así que este es un mensaje para que, como dice la palabra del Señor: oh impío, no aceches la tienda del justo, no señales, porque sigue diciendo la palabra: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, dice la palabra, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade. Qué hermosa la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano y amigo, yo quiero que tú empiece tu mente a volar, para que tú entiendas la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor habla de que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, los impíos caerán en el mal. El significado y esa palabra clave: 7 veces. Y cuando hablamos de 7 veces, está hablando, no es literal, presenta una plenitud de repetición continua. El siervo de Dios que quiere obedecer a Dios va a caer, y no sé cuántas veces va a caer. Y a veces el siervo de Dios no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón. Un ejemplo: el Señor pone en mi corazón que yo estudie la palabra del Señor, saque estudios de la palabra del Señor y te los comparta para que sea de bendición en tu vida. ¿Voy a fallar? Sí, voy a fallar. ¿Voy a tener errores? Voy a tener errores. Por este medio, tú puedes hasta cuestionar porque yo me equivoque. Pero yo estoy tratando de agradar y de obedecer a Dios. Muchos dicen que soy tartamudo, pero el Señor desenredó esta lengua, desenredó quitó este temor para usarme, para traerte un mensaje. Así que cuando tú te pongas, o el enemigo ponga esa semillita en tu mente o en tu corazón,
de señalar, de juzgar a alguien que falla. Ahora tú ya lo sabes, que la palabra del Señor es bien cuidadosa, señalando que no puedes acechar contra esa tienda que Jehová está levantando en cada vida de cada creyente, de cada predicador, de cada maestro, de cada servidor. Así que hay quienes no toman estos retos de obedecer al Señor por el temor de fallar. Pero yo te digo, mi querido amigo y hermano, esa no es una excusa. Tú tienes que seguir buscando del Señor, no importa cuántas veces caigas. No estás solo. El Señor está contigo, Él te va a levantar. Porque hay una gran diferencia entre tú que has recibido a Cristo y el que no ha recibido a Cristo. El que está Dios contigo que el que está solo. Sí, dice, el justo se cae. El texto no idealiza al justo. Dice, reconoce su humanidad. Tú también eres un hombre, una mujer, un siervo con errores. Dice la palabra, sus tropiezos, debilidades, errores morales o fracasos. El Señor en la palabra está reconociendo que tú, aún siendo justo, vas a cometer errores. Dice, en Proverbio, justo se refiere a la persona alineada con Dios, no perfecta, pero orientada al bien. A ese tipo de persona es que se está refiriendo el proverbio. A esa persona que está alineada con Dios. A esa persona que está sellada por el Señor. ¿O no dice la palabra del Señor que por haber creído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Por eso dice, el justo vuelve a levantarse. Dice, la característica distintiva del justo no es la ausencia de caída, sino la capacidad de resiliencia moral. Así que esa capacidad de resiliencia moral, dice aquí el estudio, sostenida por la sabiduría y la dependencia de Dios. El impío caerá en el mal. Y el impío no solo caen, dice, quedan atrapados en el mal, sin dirección, sin corrección y sin redención. Hay una gran diferencia. El impío va a quedar ahí estancado. El impío no va a encontrar una salida. Cuando vemos el justo y el impío, el justo cae, pero se levanta. El impío, por otro lado, cae y queda postrado. Dice, el justo tiene un futuro, una vida eterna. El justo tiene un camino trazado por Dios. Tiene una salvación. El impío carece de salida.
va por el camino que habla la palabra, por el camino ancho, donde muchos cruzan. Pero el justo va por ese camino estrecho que muchos lo intentan o quisieran pasar, pero prefieren el camino ancho, que es la perdición. Así que el justo, sus caídas no lo definen. Y el impío, su caída lo consume. Así que podemos nosotros ver que la Biblia reconoce que incluso los justos fallan. No hay lugar para el perfeccionismo. No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Siempre va a haber imperfección. Van a haber errores. Y podemos ver en la palabra del Señor los ejemplos de David. Cayó en adulterio. Elías en depresión. Pedro negó a Jesús. Así que el mensaje, la justicia bíblica es un camino, no es un estado moral intachable, dice este estudio tan hermoso que está acerca de esto. En la sabiduría bíblica, la justicia no se mide por no caer, sino por cómo se responde a la caída. Si tú te caes, te vas a levantar. Dice la resiliencia tiene un origen espiritual, la que es la confianza en Dios. Así que lo primero que vamos a tener es esa confianza en Dios, que Dios está con nosotros. Ahora podemos ver cuál es el destino del impío. Y el impío, cuando nos referimos a impío, nos estamos refiriendo la palabra se está refiriendo a todo aquel que está solo, que no ha recibido a Cristo, que no ha querido abrir su corazón al Señor. Aquel que no ha habido un arrepentimiento de corazón en su vida. Aquel que no está alineado con Dios. El impío cae en el mal. La caída no es solo un accidente, sino la consecuencia de su propia orientación interior. Él se va guiando por sus propias ideas. Y a veces en el pueblo de Dios, esos errores a veces pasan. Porque cuando afrontamos luchas, cuando enfrentamos problemas, primero queremos arreglarlas nosotros por nosotros mismos. Pero sigue diciendo la palabra que el impío no posee marco moral que lo lleve al arrepentimiento y a la corrección. Por eso lo único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra de Dios nos confronta. Así que para el justo se asume la existencia de fracasos. No hay vergüenza de caer. Tú no tienes que sentir vergüenza si caes. Tú tienes que analizar tu vida. ¿Cuál fue
en qué tú fallaste. Orarlo. Que el Señor te dé esa sabiduría y discernimiento para que tú puedas entender qué es lo que el Señor te quiere mostrar en tu vida. Qué es lo que el Señor, en qué el Señor está trabajando en tu vida. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, para el justo se invita a la consistencia. Levantarse es una acción moral. La vida espiritual implica disciplina, humildad, aprendizaje continuo. Por eso es que la palabra del Señor es un alimento que tiene que ser diario. Dice en este verso, invita a no juzgar severamente las caídas ajenas, fortalecer, fomentar restauración más que condena. Ora por él. Da palabras de aliento a una persona que busque a Cristo. Reconocer, dice, la complejidad del crecimiento humano. Dice Miqueas 7:8, dice, cuando caiga, me levantaré. Cuando esté en tinieblas, Jehová será mi luz, dice Miqueas 7:8. Cuando caigas, me levantaré. Esa palabra tiene que estar en tu corazón y en tu mente siempre. Cuando estés en tinieblas, Jehová será mi luz. Grábatelo en tu mente. Salmos 37:23 dice, si cayere, no quedaré postrado. Yo no me quedaré ahí, dice la palabra del Señor, porque Jehová sostiene mi mano, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Él es el que sostiene mi mano. Romanos 5:3 dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter. Estos pasajes refuerzan la idea de que la caída forma parte del proceso de formación espiritual. Las caídas, uno cuando está en el ejército va a sufrir, pero ese proceso lo ayuda a ser un verdadero guerrero. Tú eres un guerrero de Dios, un siervo de Dios, y para poner ese fundamento, tú tienes que pasar un proceso, y ese proceso va a doler. El alfarero dice que esa vasija se quiebra y ese barro lo deshace y saca todo aquello que no le gusta. Y él te forma como él quiere, como él es su voluntad. Yo no sé si estoy hablando a un predicador. Yo no sé si estoy hablando a un maestro. Yo no sé si estoy llamando a un futuro maestro, un futuro predicador, un futuro pastor, que por cosas de la vida te has quedado estancado, te has quedado postrado y no te has levantado. Pero yo te digo en esta ocasión, levántate. Dice la palabra del Señor, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Así que Proverbios 24:16 enseña que la esencia de la justicia
no está en caer, sino en no quedarse caído, en levantarse, en seguir caminando. No importa lo que estés pasando, no importa si es un proceso de fe, no sé si es un proceso de formación de tu carácter, no sé si es un proceso de quitar tantas malas costumbres que cuando nosotros venimos a Cristo las traemos. Todos tenemos un historial, pero Cristo Jesús borra eso, te cambia. Pero para eso, dice la palabra, dice aquella alabanza, te voy a hacer sufrir, porque te voy a pasar por el fuego, dice la palabra del Señor. Así que la caída humana es dice, inevitable. Permanecer en ella es opcional. Tú decides si te quedas ahí. Tú decides si te levantas. El justo perseverará porque en su vida está arraigada en Dios. Y esa relación de la fuerza para levantarse repetitivamente es porque Dios te tiene de la mano. Agárrate de la mano de Dios. Él te va a levantar. Él te va a sostener. El impío sin esa base queda atrapado en su propia caída. Él se va a quedar ahí. ¿Qué tú prefieres? ¿Te vas a levantar o vas a quedarte ahí? La caída como espacio de encuentro con Dios. Cuando tú te caes, esa caída puede ser para que tú te encuentres verdaderamente con Dios. Puede ser que tú hayas venido alejándote despacio, congregándote pero frío. Y esa caída puede ser para que tú tengas un tiempo y un encuentro con Dios. Así que es hermosa la palabra del Señor. Es hermosa la palabra del Señor. Tú decides cómo está tu vida. Tú decidas cómo está tu vida. La espiritualidad, dice, en la perseverancia. Cuando tú perseveras, cuando tú te levantas y dice, yo no me voy a quedar ahí. Esa perseverancia, tú le estás demostrando a Dios que tú le quieres obedecer, que tú no te quieres quedar ahí, que tú vas a confiar en Él, que tú vas a seguir, pase lo que pase, venga lo que venga. Como decía Pablo, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Así que cuando tú te levantarse, aquí es una práctica espiritual, una fortaleza espiritual de que tú te levantes, volver el corazón a Dios después del pecado, después que tú pecaste, después que tú le fallaste a Dios. Tú vuelves ese corazón a Dios y le dices, Señor, aquí estoy nuevamente. Te fallé. Perdóname. Pero yo quiero seguir. Y Él dice la palabra del Señor, y si has pecado, abogado tenemos, que es Cristo Jesús.
una vez Cristo Jesús no haya venido por su iglesia, tú estás a tiempo de reanudar la oración, aunque haya sequedad. Si hay sequedad en la oración, si tú no estás orando de corazón, si tú oras por compromiso, pero tú no sientes la presencia del Señor, es tiempo de volver a levantarse en oración, como el Señor manda, como lo hacías antes. Reprender el bien, dice, reprender el bien aunque haya fracaso moral. Hay que buscar a Dios de corazón. Hacer el bien aunque haya oposición. Tú vas a hacer el bien aunque haya oposición. Dice la palabra del Señor también, otro consejo de la palabra del Señor. La caída como revelación del yo real. Las caídas actúan como espejo espiritual. Cuando tú caes, es un espejo en el que ves cómo está tu fe, cómo está menguando tu fe. Dice, revelan humildad. No somos tan fuertes ni tan sabios. Cuando hay una caída, nosotros podemos entender que no estamos tan fuertes. Dice la palabra del Señor, tú que piensas que estás firme, mira que no caigas. Y decide confiar en Dios. Decide. Dice, las caídas desactivan el orgullo. Muchas veces tú puedes ser una persona religiosa en el que digas, a mí no me toca a nadie. Tengo a Satanás bajo los pies. Y tu orgullo va subiendo. Pero tienes que comprender que todos necesitamos de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Si estamos alejados de Dios no somos nada. Si estamos viviendo vida religiosa no somos nada. Aunque digas que sos cristiano, aunque digas que sos evangélico, aunque digas que sos pastor, aunque digas que sos predicador, si hay orgullo, si no hay humildad, si estás haciéndolo por obtener algún beneficio, por obtener alguna posición y elevar más tu orgullo, déjame decirte que estas caídas no sirven como espejo. La gracia como fuerza de levantamiento. Dice, para terminar este estudio tan hermoso, dice la palabra del Señor, en la espiritualidad bíblica no nos levantamos solos. Tú no te levantas solo porque tú tienes fuerzas. Tú no te levantas solo porque eres fuerte. No. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que Dios nos sostiene. Dice Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios restaura. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia,
por amor a su nombre, dice la palabra del Señor. Y esta palabra de Isaías 40:31, que te dice la palabra del Señor, que Dios te renueva. Dice la palabra del Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa la palabra del Señor. Así que el justo vive en un proceso, no en un estado. Tú estás en un proceso. No te detengas. Sigue la meta que es Cristo Jesús. Proverbios distribuye la idea de que la vida espiritual es un ascenso continuo, más bien es ascenso, caída, restauración. Eso te dice la palabra del Señor que es. No es una vida espiritual en un ascenso continuo, como que empezaste, aceptaste a Cristo, sigue, no caes, sigue hasta llegar a la meta, no. La palabra del Señor nos habla de que ese proceso es un estado de ascenso, caes, te levantas, el Señor te restaura y sigues a la meta que es Cristo. No sé cuántas veces te vas a caer, pero Dios te garantiza que Él es la luz. La palabra del Señor dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, luz, sombra, luz, y vas a llegar a la meta. Dice, fortaleza, vas a estar fuerte, va a haber debilidad, va a haber otra fortaleza mayor y vas a seguir adelante. Este proceso es formativo, no es un proceso de que el ser humano no lo va a entender. Así que hay una gran diferencia espiritual entre el justo y el impío. El justo reconoce la caída. El justo va a reconocer la caída. Se abre a la corrección. Acepta la gracia y deja que Dios le enseñe. Dice, no se define por sus errores, sino por la fidelidad en Dios. Y el impío, dice, el pecador, el que no quiere a Cristo, el que no quiere buscar a Dios, el que no está alineado con Dios, dice, el religioso, dice, niega o realiza o racionaliza su caída. Permanece en el mal porque su corazón está cerrado. Dice la palabra. No acepta guía. No acepta que Dios guíe su vida. No busca la luz que es Cristo Jesús. No se deja transformar. No busca. Para Él es perfecto. No se deja transformar, dice la palabra del Señor. La caída como llamada de arrepentimiento profundo. Toda caída puede convertirse en una invitación a reconectar, dice, con la vida, con la verdad interior. Es algo interior. Eso te puede ayudar para que conecte en realidad cómo está acá interior en tu corazón tu vida espiritual. Dice la palabra, experimentar un arrepentimiento auténtico. Si tú no te has arrepentido de corazón,
Eso te puede llevar a que tú abras el corazón plenamente al Señor. Hermosa la palabra del Señor. Volver al camino recto, dice, con la sabiduría de Dios. Así que tú decides. Para concluir, dice, la verdadera espiritualidad no elimina la caída, sino que la transfigura. La persona justa no es la que nunca falla, sino la que permite que Dios transforme cada tropiezo en crecimiento. Ahora que hemos visto en la palabra del Señor de que el justo caerá, pero se levantará, porque está agarrado de la mano de Dios, porque no es por sus propias fuerzas, porque es el Señor el que lo sostiene, el que le da fuerzas y le da alas como la del águila, y las renuevas esas fuerzas. De todo corazón, mi consejo es de que tú, ahí donde tú estás, tú le ores al Señor, que Él te muestre cómo está tu vida espiritual, que cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que tú necesitas cambiar? ¿Qué es lo que tú estás fallando y que te está llevando a caerte? Y si tú te has caído, en el nombre de Jesús, yo te digo, levántate, busca una iglesia, congrégate, ponme un mensaje y yo te voy a orar por ti, para que tú encuentres un lugar, para que tú encuentres un buen lugar, para que tu vida espiritual, esa llama vuelva a arder dentro de ti. Y Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que un día, si un día fuiste sellado, y ese Espíritu Santo está ahí, ese sello está ahí, pero has contristado al Espíritu Santo. Déjame decirte que no todo está perdido. Satanás no ha ganado esta guerra. Pudo haberte derribado, pero Cristo Jesús te va a levantar, te va a fortalecer y te va a llevar por lugares, pastos verdes, y va a coronar ese propósito que Él tiene en tu vida. Tú eres un príncipe, tú eres un ministro de Dios. Busca al Señor, comparte estos mensajes para que este mensaje sea de bendición para otros. Hasta la próxima. Suscríbete y vas a seguir recibiendo estos estudios tan hermosos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.